Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Espero que con ganitas, porque ya por fin semana de Gran Premio, estamos ya a vísperas de que empiece ya un poco la acción, a día y medio más o menos, para tener ya las motos en el Gran Premio de Jerez después de un mesecito. Y tenemos aquí a don Diego Lacabe para el Conexión Lacabe pertinente antes de la llegada a Europa de MotoGP. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gas y cabeza para todos. Estamos ya más calientes que las puertas del infierno. Antes de empezar y de darle caña aquí, porque tengo además bastantes cositas, además tenemos ya alguna declaración de Marc, Peco y demás antes de llegar a Jerez, tengo que poneros un breve vídeo y le damos caña. Antes de empezar con el vídeo de hoy, quiero agradeceros a todos vosotros porque gracias al apoyo que le dais al canal, cada vez más marcas se animan a colaborar con nosotros y eso ayuda muchísimo a que pueda seguir trayendo contenido al canal. El sponsor de este vídeo es CyberGhost VPN y de hecho tiene bastante sentido para gente que sigue competiciones o contenido internacional. Seguro que a más de uno le ha pasado alguna vez que está de viaje y justo ese fin de semana quiere ver una carrera y de repente no está disponible la región en la que te encuentras. A mí me ha pasado en más de una ocasión. Y es ahí donde entra una VPN. Una VPN o Virtual Private Network básicamente lo que hace es ocultar tu dirección IP, cifrar tu conexión y redirigir tu tráfico a través de un servidor seguro, lo que termina mejorando tu privacidad cuando navegas por Internet. Con CyberGhost VPN puedes conectarte a servidores en más de 100 países, así que puedes cambiar tu ubicación virtual en segundos y acceder a contenido que normalmente estaría bloqueado dependiendo del país desde el que te conectes. Por ejemplo, si estás viajando y quieres acceder a catálogos o contenidos que solo están disponibles en ciertos países, como por ejemplo Netflix, Prime Video o Disney, puedes hacerlo fácilmente conectándote a un servidor de ese país. CyberGhost además tiene una política estricta de no guardar registros, así que tu actividad online se mantiene privada. Actualmente lo usan más de 38 millones de personas en todo el mundo, siendo una de las VPN mejor valoradas en Trustpilot. Otra cosa que me gusta es que es muy fácil de usar. Literalmente abres la app, eliges el país al que te quieres conectar y listo. Además funciona prácticamente en cualquier dispositivo y con una sola suscripción puedes usarlo en hasta 7 dispositivos al mismo tiempo. Así que lo puedes usar en el móvil, el ordenador o incluso compartirlo con la familia. Si quieres probarlo, te dejo una oferta especial en el enlace de la descripción y en el comentario fijado. También os dejo un código QR ahora mismo en pantalla, así que si estás viendo el vídeo desde el ordenador podéis simplemente escanearlo con el móvil. Con ese enlace podéis conseguir CyberGhost VPN con un 83% de descuento más 4 meses gratis por 2,03 € al mes. Y si no os convence, pues tienen 45 días de garantía de devolución y soporta al cliente 24/7. Así que podéis probarlo sin ningún riesgo. Gracias de nuevo a CyberGhost VPN por patrocinar el vídeo y ahora sí, seguimos con el contenido. Bueno, pues vamos al lío, porque tenemos Gran Premio de España y ya tenemos declaración que suelen mandar los equipos por correo electrónico a prensa y demás. Tengo aquí una declaración porque yo tenía preparada aquí, obviamente, varias preguntitas aquí para ti. Sin embargo, la primera pregunta medio me la responde Marc, pero quiero que, bueno, hagas ahí un poco tu desarrollo a por qué Marc dice esto. Marc Márquez ha dicho lo siguiente, y la parte importante es la frase final. Dice, un parón de 3 semanas que he aprovechado al máximo para recuperar de cara a las primeras carreras europeas de la temporada y con el primer Gran Premio de casa a la vuelta de la esquina. Estoy contento, que es un circuito que me gusta, histórico, completo y donde habrá muchísimos aficionados. El año pasado ganar aquí la sprint fue algo especial, una emoción única. Tengo muchas ganas de volver al trabajo también pensando en el test del lunes. Y es que yo lo que te quería empezar preguntando, Diego, era que, ¿qué es más importante este fin de semana? ¿Lo que pase en carrera o lo que se saque en claro en el test del lunes? Es una pregunta de papá o mamá, pero si me pongo quisquilloso, te digo que lo que pase el fin de semana, que acaba el domingo, es el Gran Premio. Ya el lunes es otra semana. Pero es interesante porque muy buena, una muy buena parte de que el test del lunes sea fructífero tiene que ver con hacer un fin de semana solvente. Y hacer un fin de semana solvente es evitar por todos los medios Austin, que es de donde venimos, y que era un jardín de Marte. Esto no es una crítica a Marc ni nada de eso, al revés, es precisamente esa sangre que él tiene y que le ha llevado a ganar 9, que si son 9 son 9. O sea, no es ninguna crítica, es poner
negro sobre blanco de la sangre de Toro Bravo que tiene este chaval, ¿no? Este niño que le llamamos niño desde que vino el pobrecito con 15 años. Es una cosa muy típica nuestra de mi generación. Niño, niño, no sé qué, le decía Ángel Nieto, niño, que vas a ganar igual sin jugártela tanto. Y bueno, entonces la cuestión es, para mí, la cuestión es hacer un fin de semana solvente, incluir esa solvencia si no hay más remedio que conformarse con algún podio o con podios y ya está. ¿Por qué? Porque la gran incógnita es que venimos de incógnita en incógnita y de guantazo en guantazo, es cómo estarán las Aprilia y dentro de las Aprilia Marco Bezzecchi en el Gran Premio de España, en este fin de semana de Jerez. Oye, y si están incontestables, pues habrá que seguir así. Yo mañana, que es la primera oportunidad que voy a tener de hablar con Marc, le voy a preguntar esto, le voy a preguntar qué parte de ti mismo interior, que tú trabajas mucho contigo mismo mentalmente, tienes que trabajar para que lo que dices, además lo dices honesta y sinceramente, un jueves, de no ir a ganar el Mundial el viernes, se te apague y cometas a veces errores, digamos, de ímpetu, ¿no? Porque es de ímpetu. Y además no se esconde, lo dijo él. O sea, la culpa ha sido mía en la curva 10 aquella de Austin, ¿no? Ese palo son de los que no hay que darse. Y bueno, este tipo de cosas es las que hay que ver en el binomio Ducati-Marc. Cuidado. En el universo Ducati, la respuesta es el lunes. La respuesta del lunes. Claro, te digo una cosa, que el mismo Marc, o sea, ¿hasta qué punto entonces piensa Marc que realmente la moto sí tiene parte de culpa? Porque cuando él siempre ha estado mencionando, no, la moto soy yo, pero si ya apunta al test, él realmente está apuntando realmente a la moto, apunta a que realmente esperan encontrar algo en el test que les pueda dar ese pasito para llegar a Aprilia, porque tú aquí en Jerez, que además todo el mundo siempre dice, bueno, se llega a Europa, incluso de Máximo Rívola, ¿no? Diciendo, bueno, aquí llegamos ya a circuitos donde todo el mundo tiene mucha información, es un asfalto, los asfaltos son distintos, suelen estar más cuidados, es un rollo distinto, ¿no? Llegar a los circuitos europeos, pero ¿a quién ves más presionado en Jerez? ¿A Ducati por reaccionar o a Aprilia por confirmar? No, a Ducati. Y ahí tienes las declaraciones de Gigi. También, en ese sentido. Mira, en el caso de Marc, te diré que Marc se tira mucha historia en sí mismo. Yo no estoy, he cometido errores que no debía haber cometido, tal, no sé qué. Pero hay un corte que se ve en un Inside de Ducati, creo que yo lo vi en el directo, en el que está diciendo Marc a Gigi, la moto no está, pero yo tampoco. Es como decir, a la moto le falta, pero a mí me falta más todavía, ¿no? Pero sobre todo es la gestión del ansia. Yo creo que lo que sucede en Austin es una lección aprendidísima, como el año pasado, ojo. Acordémonos que el año pasado se cae en carrera y es un 0. Y luego acaba Y ganando después el en Jerez Mundial. también, en la siguiente. Y luego en Jerez también tuvo otro 0. Pero este Austin ha sido más doloroso, nunca mejor dicho, porque el agujero que tiene aquí es serio, de la caída del viernes, por también lo que pasa el sábado. Y ahí es donde está la figura de Fabio Di Gianantonio, más que el tema de Aprilia. ¿Por qué? Porque Fabio Di Gianantonio lleva su misma moto. Porque Fabio Di Gianantonio es un clase media que hace 2 años estaba fuera de la partida de MotoGP. Y es un tío que le planta cara en Goyana de una manera absolutamente sin complejos, ¿no? Y que, aprovechando al león herido, pues en las S de Austin le mete esos hachazos que por eso llega como llega. Esa es la parte que tiene que gestionar a Marc. Y todo esto en un sitio donde Marc, como todos los pilotos, pero Marc especialmente,
tiene absoluta obsesión con el público, ¿no? Bueno, pues esa es la cuestión. Desde el punto de vista de quién tiene más presión, para mí la tiene Ducati, claramente. Ujú. Porque Ducati tiene 6 motos con 2 pilotos rindiendo. Y Aprilia tiene 4 motos con 3 de 4 y el cuarto tampoco está tan mal, rindiendo espectacularmente. Y además liderando los primeros cajones de la tabla provisional, ¿no? Porque antes hablaba también de Bezzecchi, hablábamos solo de Bezzecchi, pero para mí uno de los grandes tapados de este Gran Premio es Jorge Martín, porque Total. Jerez se le da espectacular. Entonces, cuidado, que aquí todo el mundo comete errores y lo de Bezzecchi los sábados es para ir al psicólogo. Pero, Ya. y de hecho, hablando de caerse, mira, hay una estadística que se me acaba de iluminar, y es que tanto el 24 como el 25, los dos que se caen en el Gran Premio de Jerez, son después campeones del mundo ese año. Porque en el 24 Cierto. se cayó Jorge Martín, y Correcto. además creo que liderando. Y en el caso de Marc, no. Estaba ahí detrás de Pecco y ansioso por darle caza, ¿no? Pero, pero Jorge Martín es un tío que yo lo veo como uno de los grandes tapados, y otro tapado tapadísimo es Pedro Acosta. Ojito también, porque como hay otra consideración, Michelin no va a traer sorpresas. Es el mismo neumático que el Mismo año que el- pasado Correcto. y son prácticamente las mismas condiciones. Por lo tanto, meteorológicas me refiero. Por lo tanto, si todo se cuadra el viernes para las fábricas, va a estar todo muy igualado porque todos lo van a hacer muy bien. Y por eso Marc tiene que pensar en esa premisa mayor, que eran 700 puntos en juego. Ya. Ya, ya, no, no, queda una vida. Es que también te digo una cosa, Por eso. no hay como la falsa sensación de que hemos tenido un mes de parón y realmente solo hemos tenido 3 carreras. Desde que empezó esto a final de febrero, comienzo de marzo. La sensación un Sí, poco sí. es que llevamos como si llevásemos 10 carreras del campeonato y no llevamos nada. O sea, es que llevamos Sí, 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 sí. solo 3 carreras. Por eso yo creo que eso también va un poco a favor a pilotos como Marc, pilotos como Jorge Martín, que creo que son ambos, cada uno un porcentaje distinto, pero creo que son dos pilotos que no están en su 100%. Bueno, veremos ahora en Jerez cómo están, pero creo que a ambos todavía le faltan algunos pasitos por dar. Has dicho tú una cosa que creo que en parte tienes razón con el tema de que has dicho, es que Ducati tiene solo a 2 pilotos que están rindiendo y Aprilia realmente podríamos decir que tiene a los 4. Raúl Fernández es cierto que está un poco ahí más, empezó muy bien, pero después un poco más de duda. Ogura está ahí sin duda, ahí arriba. Y Jorge Martín y Bezzecchi, pues ni que hablar, ¿no? Pero ¿crees que precisamente, y ahora pasaremos a Aprilia, Martín, Bezzecchi y demás, pero como hemos empezado con Ducati, ¿crees que precisamente uno de los problemas que tiene Ducati ahora mismo, más allá de que la moto no esté quizás al nivel de donde está la Aprilia ahora, aunque tampoco creo que esté muy lejos, porque hay que recordar a la gente que Dillan Antonio ha ganado 2 carreras, o sea, ha hecho 2 poles consecutivas. Marc no ganó la sprint de Tailandia, pero casi, y ganó la de Brasil. Es decir, que tampoco está muy lejos Ducati de Aprilia, pero creo que si Dillan Antonio está rindiendo así, no habría que empezar a exigirle mucho más a pilotos como Bagnaia o Alex Márquez. Hombre, totalmente. Pero es que me nombras dos tíos que se van, además. Ya, Y uno que tenía que ir con la moto amarilla, porque ese cambio lo quería hacer Gigi. Y hubiera sido, para mí hubiera sido justo y necesario. Y el rendimiento de Ian Antonio demuestra que hubiera sido hubiera sido. dado. Pues se Está. queda. Diego, Ahora. Hemos vuelto, ahora, ¿no? sí, se ha quedado en que el cambio de Dillan Antonio por Peco Bagnaia hubiese sido. No, que hubiera estado, para mí hubiera estado justificado, viendo dónde está Peco en este año, viendo dónde está Dillan Antonio este año, ¿no? Y lo quería Gigi, insisto en que lo quería Gigi, pero creo que Ducati
se ha dormido en los laureles. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Y creo que, sin embargo, en Aprilia, los pilotos, el propio Gura ha conseguido un contratazo, todo apunta, ¿no? Para su futuro. Más allá de la propia Aprilia, Jorge Martín también. Bueno, pues el que estén los pilotos en condiciones, antes he dicho 2 pilotos de 6, podríamos hablar de 2,5, porque Fermín Aldeguer tuvo un retorno Ya, impresionante ya. para lo que es. Y a Fermín le vamos a ver, a Fermín le vamos a ver las ganas ya en este Gran Premio a tope. Que luego es otro que le puede poner también eh, los perros en función a Marc, porque Marc también le preocupa dentro de la Copa Ducati, le preocupa esos pilotos jóvenes con hambre que puedan aparecer. Y en esas declaraciones que tú has subido a Twitter esta mañana, están también las de Peco. Sí, correcto. Yo quiero esperar a Pero la de Peco. Peco es más normalilla, o sea, es muy, muy típica ahí sin meterse Muy mucho, típicas, ¿no? pero mi pregunta es, ¿podemos esperar a Peco para este fin de semana? Diego, lo decimos todos los fines de semana. Todos los fines de Ya, ya, semana ya. decimos, este es un circuito que se le da bien a Peco. Aquí Peco, ojito, con Peco. Y lo mismo te hace lo de la sprint de Austin, que es fenomenal. Fenomenal, absolutamente fenomenal. Que también tengo que decir, porque igual que cuando fue los test de Sepang, la gente se volvió muy loca con Peco. Oh, Peco ha vuelto, fíjate, ¿no? Ahora. Y yo decía, bueno, ya el año pasado con la GP25 que le iba fatal, ya el tío fue el más rápido en Sepang, realmente. O sea, Sí, sí. que igual que en Austin el año pasado, ganó, fue competitivo. Es decir, que con Peco es que yo creo que hay que ir cogiendo ahí con pinza, con los alfileres de tender la ropa, hay que ir cogiendo las cosillas que va haciendo, porque aquí en Jerez es un circuito en el que ha ganado varias veces, es un circuito que históricamente se le ha dado bien. El año pasado se quedó fuera del podio, es cierto que el año pasado tenía una moto con la que él no se entendía muy bien. Este año, en principio, él está más contento con la moto, pero claro, se le junta que aunque esté más contento con la moto, hay otros que están rodando más rápido ahora, que son las Aprilia. Entonces, al final, lo mismo, la sensación final que te queda es un poco la misma del año pasado, la de que aunque te encuentres más cómodo, no te da para llegar ahí arriba. Y cuando empiezan a aparecer los problemas de los pilotos, pues al final cuando fuerzas más, ¿no? Es decir, tú puedes tener muchos más problemas en el tren delantero porque al final te está forzando otro piloto a tener que ir más rápido. Si te fuerza a ir más rápido, tú tienes que forzar más tu pilotaje. Y ahí es cuando te vienen tus problemas. Ahí es donde yo creo que Peco y los demás pilotos de Ducati están empezando a encontrar problemas ahora. Porque si no, me cuesta entender que en los test, por ejemplo, tanto de Sepang como de Tailandia, los pilotos de Ducati estaban contentos. No te digo de Marc, te digo tanto Alex como Peco con la moto. Que la moto era mejor que la del año anterior, que todo muy bien, todo perfecto. Y ahora, cuando se enfrentan a la realidad competitiva de tener un equipo que va una fábrica que va más rápida que ellos, y ellos tienen que quizás forzar más, aunque van más rápido también que el año anterior ellos, les están apareciendo problemas. Y yo creo que los problemas vienen precisamente de intentar ir a un límite con el que no pueden ir ahora mismo con esa moto. Entre comillas, ¿eh? Porque vuelvo a decirlo, tanto Dillan Antonio como Marc están sacando la cabeza y son los que están haciendo que dé la sensación de que no estén tan Claro, lejos. claro, es que, a ver, ¿Cómo juzgamos? ¿Cómo juzgamos a Ducati? ¿Cómo juzgamos? ¿Dónde está realmente Ducati y dónde está? Porque si Marc quizá no estuviese lesionado, pero claro, estos son los Easy. Pues a lo mismo no estábamos hablando de nada de esto tampoco. no, la gran incógnita es que no nos lo van a contar en la vida o nos enteraremos a lo mejor dentro de 5 años o de 2, es qué evoluciones ha hecho, o sea, qué elecciones ha hecho Gigi a la hora Ya, de presentar, de homologar la GP26. Está la famosa historia del motor, porque solo puede elegir entre dos, el GP24 y el GP25. Que sí correcto. son dos motores homologados cuando se establece en el año 25, pretemporada, la congelación de motores. Entonces Ducati dice, pues yo estos dos, ¿te acuerdas? Sí, 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 Entonces, total. son los que puede usar uno u otro. Entonces, no puede usar un híbrido, no es que ahora he hecho una cosa entre los dos, no, 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 no. Tiene que ser este o este. Por supuesto, de nueva fabricación, con los números que tienen asignados para este año. A mí me contaron, y yo lo he contado en este canal y en todos, que se elige el 24 por el tema de la fiabilidad. Y me explican ese dato, ¿no? En el año 24 peta una GP23, ¿vale? Que es la de Marc,
La de Marc. Y en el año 25 peta una GP25 que es la de Gian Antonio. Por lo tanto, dentro de las restricciones que tiene Ducati, el decir para este último año, y siempre pensando en el 27, pero claro, es que han ido por el lado de la fiabilidad. Lo que luego hayan tocado o el setting que se puede hacer de cada moto, y ahí es donde creo que Gian Antonio con su equipo está trabajando muy bien, que lo dice él siempre, cuidado, siempre que está en un corralito dice, tengo que Sí, dar sí. gracias a mi equipo, porque ha trabajado, cuidado, porque esa es una clave importantísima. No solo ya a nivel de señorío y de incluso hasta de marketing, ¿no? De que yo quiero seguir siendo, porque el mercado está abierto también para Gian Antonio, Claro, claro. sino de una verdad como un templo, que es que las motos luego hay que trabajarlas con el piloto. Y ahí volvemos al tema Aprilia. Bezzecchi y Jorge Martín no tienen nada que ver. Jorge Martín dice que encuentra enseguida el camino con una Aprilia que es la misma que la de Marco Bezzecchi, pero se puede ir en esos, lo de Antonio Jiménez, que son 4 clics, Ya, ¿vale? ya. Entonces, eso demuestra que Ducati, en cierto modo, y por eso ahora han hecho, se les ha puesto las orejas de lobo y están tan ansiosos incluso del test de Jerez, Ducati ha empezado la temporada con la mirada puesta en el 27, a todos los niveles, incluso a nivel contratos se demuestra, porque no quisieron hacer la revolución de castigar a Banaya, entre comillas, al VR, subir a Gian Antonio para ir probando. Claro, también porque querían ese sitio para Pedro. O sea, si subes a Gian Antonio, entonces ¿qué haces con el año que viene? Pero tantas cosas o permitir que Morbidelli siga un año más. Porque a Morbidelli lo puedes tener perfectamente de piloto probador, ¿no? Claro, Eso tú sí. hablas con Valentino y dices tal. Toda una serie de cosas en las que yo creo que Ducati, entre comillas, se ha dormido en los laureles, en esos laureles Sí. tan espectaculares como les trajo Marc en el año 25. Claro, claro. Entonces, claro, se junta todo, se junta una lesión que ya sabemos que es la gravedad que representa, ¿vale? Digamos, no tu piloto estrella, sino el que te ha ganado la triple corona, te la ha ganado él. Entonces, él y Alex Márquez. Se te junta eso, se te junta un Alex Márquez que por la razón que sea tiene una pérdida de confianza. También hay que poner ese solfa en los pilotos. Si le dimos tanta caña a Peco el año pasado con sus Claro, pérdidas claro. de confianza, yo tampoco me creo que Gigi vaya a cargarse una moto de un año para otro. No me lo creí el 25, no me lo tengo por qué creer el 26. Y lo que sí creo, y ahí es donde volvemos a retomar las palabras de Marc, porque Austin es una carrera más rápida que la del año pasado, Jerez va a ser seguramente también los tiempos más rápidos y Ducati está mejor de cara, pero es que Aprilia está manifiestamente mejor. Entonces, Correcto. claro, lo que dijo Marc, nosotros hemos dado medio pasito, pero es que Aprilia ha dado paso y medio. Y ese paso y medio, unido a unos pilotos que están en su prime, están súper motivados, pues es el resultado que estamos viendo. Y luego está, que no me quiero olvidar nunca cuando hacemos todo este repaso, el octavo pasajero, el alien Pedro Acosta, con una KTM, que el año pasado, cuando hacía lo mismo, significaba estar en la grava. Sí. Y este año hace cosas fruto de su talento. Pedro Acosta, pero además del talento, luego tienes que tener una moto que te sujete. Porque cuando tú haces así, joder, ¿qué par de huevos Claro, tienes? claro, Sí, claro, claro. qué par de huevos, pero es que la moto se está sujetando. Y el año pasado eso era grava. Yo creo que se está Entonces, sacando ahí un máster, esa ¿eh? KTM ya está también ahí, entre comillas. Ya, bueno, está ahí, está con Pedro. Está con Está con Pedro que hace eso. Bueno, Está con pues Pedro. Sí, sí. claro. Pero Mira, es que. el otro día estaba, es que me estoy acordando de eso, el otro día estaba whatsappeándome con uno de los antiguos miembros de vamos, con un miembro de Honda, vamos. Y Ajá. él, y él me contaba
le había gustado mucho porque nos sigue mucho y tal, esa comparación que hicimos el viernes, en el directo del viernes, de Nico, el palo de la 10. Y yo me acordé de esa pole, esa mejor pole de todos los tiempos, dejando la moto parada en el muro, saltando, corriendo, cómo hace la vuelta de preparación, entra con el semáforo prácticamente a cero y con todo el crono a cero se hace la vuelta de Dios, porque eso fue la vuelta de Dios. Y a que la gente se ponga eso, que está en todas partes, y que vean cómo pasa Marc con su Honda del año 15, es el año 15, ¿eh? Es el año del Sepang Clash. No, sí, es del 15 o del 14. Es la del Sepang Clash. Del año 15, que era una Honda que no iba muy bien, acordaros, ¿vale? Último año de Bridgestone. ¿Y cómo se mueve esa moto en la 10? Y la razón por la que no se cae, que es la que me cuenta este técnico de Honda, es inexplicable. Es inexplicable desde el punto de vista técnico. ¿Por qué no se cayó allí? ¿Y por qué sí con una Ducati? Que es la moto que le había dado la meta confianza por fin a Marc. Y ese margen donde vivir en él. Pues estas cosas pasan. Estas cosas pasan en momentos metafísicos que los propios ingenieros no saben explicar. Y ahí viene esa leyenda urbana de que, claro, es que un tío que te hace eso con una moto, que ya se decía de Casey Stoner, antes de Marc, hace que los ingenieros radicalicen esa moto y entonces no la puede conducir nadie más y tal. A mí eso me lo desmienten los propios ingenieros. ¿De acuerdo? Pero te cuento todo esto porque realmente, para volver a Pedro y KTM, claro, ¿cuál es la razón por la que Pedro puede retorcer este año su KTM de la manera que lo hace? Y la KTM le sujeta, o la sujeta Pedro, o su tocayo, el santo desde el cielo. Pues estas son las cosas mágicas de esta competición, de este show business entertainment. Porque los ingenieros te hablan como te estoy hablando yo a ti, los ingenieros, los que están trabajando en eso, dicen, ¿cómo demonios ha pasado esto? Bueno, a veces estos pilotos tienen esos golpes ahí de magia. Yo creo que son les hacen lo que son, ¿no? Que Marc sea Marc, que Pedro sea Pedro y demás. A mí mi sensación, a ver, yo siempre lo he dicho, yo alabo absolutamente la labor y el trabajo que ha hecho Gigi Dall'Igna, porque siempre digo que el MotoGP que vivimos hoy día es el MotoGP de Gigi, absolutamente. Y cuando digo Gigi no me refiero solamente a Gigi, sino a Gigi y todo el equipo de técnicos con los que él trabaja y que él gestiona, que realmente su trabajo es más eso, el tema de gestionar, organizar y saber utilizar bien el material humano que hay en Borgo Panigale. Pero sí que es cierto que es indudable. O sea, tú ves, por ejemplo, el trabajo. Es cierto que al final, cuando tú estás más abajo y tienes que coger al que está arriba, cometes más riesgos, haces más cambios, haces más cosas. Y quizás si tú estás arriba, pues estás en una situación que es más difícil, ¿no? Cometer ciertos riesgos. Pero, hombre, creo que es indudable que igualmente, por muy esto que sea Gigi, por mucho que se hable del cajón y demás, a mí personalmente me cuesta pensar mucho que el lunes en el test de Jerez vayan a encontrar algo que no han encontrado en los últimos 2 años, porque la Ducati es básicamente la de 2024 aún. Y ahora, en unos meses, nada más comenzar el Mundial, no lo consiguieron en los test de pretemporada y ahora en los test de Jerez lo van a encontrar. Oye, que lo mismo sí, que no digo que no, que lo mismo sí. Pero yo te digo una cosa, yo he hablado con gente de equipos de MotoGP estos días y a mí me dicen que la sensación que ellos tienen es que en el test de Jerez Ducati va a meter mucha caña, o sea, que va a ir a muerte a tema aerodinámico, en plan, que ellos creen que va a llegar el lunes y que vamos a ver una Ducati con bastantes novedades en tema aero, en cosas visibles. Pero es lo que digo, tío, es que todos empiezan con el paquete aerodinámico 24. O sea, el paquete aerodinámico que se metió al principio en la pretemporada 25 no se utilizó hasta Asen, que lo empezó a utilizar Marc y Dillan Antonio. Después no lo utilizó ni Dillan Antonio, solo Marc. El paquete aerodinámico 26, que en el test de Valencia estaba todo el mundo contento, parecía, lo descartan todos los pilotos. Y volvemos al paquete aero 24 de hace 2 temporadas. Sin embargo, te ves a Aprilia, que terminó el año pasado bien,
Y aún así, hacen una reestructuración, reimaginación de la aerodinámica y la vuelven a cambiar y van incluso mejor. Joder, es que al final tú dices, la Ducati era muy bien, ha sido una moto increíble, de las más dominantes de la historia del motociclismo, pero creo que es indudable que se han quedado estancados en el 2024, porque ¿hasta qué punto es que la moto sea peor? O es que lo mismo es que la moto no es que sea peor, lo mismo es que la moto es que se ha quedado estancada en lo que era y ya no va a más y ya mejora un poquito, pero tiene un margen mínimo ahora mismo Ducati. ¿Lo van a encontrar el lunes en un test? Pues me sorprendería muchísimo. Que puedan encontrar algún detallito que les dé, porque no están tan lejos, la realidad es que están cerca, y que si está más recuperado pueda luchar el título. Sí, yo creo que sí. Pero Ah, que eso sí. realmente vayan a encontrar algo que en una jornada de test después de estos años, lo dudo mucho, tío. Yo, Diego, lo dudo mucho. Has recitado media Biblia. O sea, 100% de acuerdo con esa reflexión que acabas de hacer. Y en esta media Biblia que has contado, yo te la asigno al Antiguo Testamento. Me estoy poniendo al vestuario. ¿Vale? Ahora te voy a hablar de la verdad, la nueva verdad revelada del Nuevo Testamento, lo que realmente revienta por dentro allí de la línea. Y es a nivel test y a nivel desarrollo de la moto. Es una cosa que ha trascendido poco, y es que Aprilia pone, fruto de sus concesiones, con el tema de los wildcards, pone a Lorenzo Savadori en pista desde el viernes y corre el Gran Premio de España. Es decir, hay 5 Aprilias. Es decir, Aprilia está, además de luchando por el Mundial, además de líder del Mundial, está en el test del lunes desde el viernes en el Libre 1. Correcto. Correcto, correctísimo, vaya. Sin duda. O sea, no es solo, como tú has dicho, que el viejo Moisés, Gigi, el Antiguo Testamento, el Antiguo Régimen, Copa Ducati, esté en entredicho hasta el punto de que vais a sacar el lunes, coño, en un día. ¿Sabes? Es lo que tú has dicho. Es que el otro, el nuevo, el león joven, el nuevo aspirante, viene con toda la artillería y tiene unas ventajas que de cara al aficionado normal y corriente, pues va a ver a Savadori al fondo de la parrilla, ¿vale? ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? Está cogiendo 4 días de información. test. 4 días de test de Aprilia. Exacto, exacto. Que van a ir dando información y decir, a ver, de todo lo que estoy probando, esto. Guárdale esto a Jorge, que le va a venir, y que lo pruebe el lunes. Guárdale esto a Marco, que le va a venir bien el lunes. Seguro. Ya. Y que ya decidan ellos. Entonces, no es solamente que el lunes, cuando acaben, cuando empiecen a meterse las motos en sus cajas, camino de Le Mans, Ducati, pues tampoco haya encontrado el bálsamo de Fierabras, del Quijote, sino que Aprilia seguramente se vaya con la poción mágica de Asterix a Francia. Ya. No, es que he visto así totalmente. O sea, yo creo que lo tiene todo muy de cara realmente Aprilia, porque simplemente con hasta la revisión de las concesiones, los test, este tipo de situaciones, los wildcards, meterlo, o sea, lo tiene todo muy... Sí, Es su año hasta que vuelva la nueva era Honda y Yamaha. Es su año. Yo creo que lo único y se lo han dicho. que lo aprovechen, que aprovechen este año. Yo creo que el único, sinceramente, cuando el año pasado salía Rivola y eso hablando, diciendo, bueno, el año que viene, y Bezzecchi, el rival, no apuntan a Ducati, Marc Márquez. El rival es Marc Márquez. Y yo creo que es lo que siguen esperando. Yo creo que están esperando a ver si Marc vuelve. Yo creo que es la única duda que tiene Aprilia ahora mismo. Es, ¿va a volver Marc o no va a volver Marc? Yo creo que es lo único, sinceramente, Sí. que tienen ahora en mente. Que hablando de Aprilia, que obviamente hay que darle aquí su espacio a los que están dominando por ahora el Mundial y además a cada uno con lo suyo, Bezzecchi líder del Mundial. ¿Qué crees que pesa más? ¿O qué crees que... Claro, porque obviamente el líder indiscutible, merecidísimo, final de año increíble, un comienzo de año también bueno.
no diría que un comienzo de año espectacular, porque en mi opinión, ¿no? A pesar de haber ganado las 3 carreras de domingo, porque aquí es donde viene mi pregunta. ¿Qué crees que pesa más? ¿Sus victorias en domingo o sus caídas en la sprint? Porque no creo que sea una respuesta fácil esta, ¿eh? O sea, no, porque lo fácil sería decir, hombre, la victoria de domingo va líder. Bueno, pero es que hay que analizar un poquito más ahí. No, no, va líder, pero con Jorge Martín, que es un tío que ya sabe, que ya ha tocado pelo, ¿vale? Ya sabe lo que es ser campeón del mundo. Además, sabe lo que es ser campeón del mundo puntuando y ganando poco, ganando algún sábado y pocos domingos. A un tío que ganó 11 grandes premios de domingo. A la sazón Correcto. Peco Bagnaia, íntimo de Bezzecchi. Bueno, y te diría que Entonces, no sé si las mismas carreras sprint ganó también Peco que Jorge, ¿eh? O sea, no, fíjate pero la regularidad que tuvo Jorge. Marco, ahí hay que escucharle, que es totalmente honesto, y dice, mientras yo no arregle lo que me está pasando los sábados, yo no me considero un candidato al título. Toma ya, ole, Marco Bezzecchi, ole por ti. Por lo tanto, ahí tienes la respuesta, si es que lo dice él, Ya. porque esto es un campeonato de regularidad, con 44 semáforos y 44 banderas de cuadros. Y esos puntos son oro porque si Marco Bezzecchi hubiese certificado todo eso de forma que es cuando sería espectacular. Claro, es muy espectacular decirlo de los 5 grandes premios, contando con los del año seguidos, contando con los del año pasado. Y todo eso está muy estadísticamente muy bonito. Pero lo cierto es que va líder del mundial con unas fieras detrás espectacular. El propio Marc está a un fin de semana Ya. de la cabeza. Entonces, hace falta esa regularidad y Marco lo sabe. Marco lo sabe porque, sobre todo, lo sabe por Jorge Martín, ¿eh? Es al que más, yo creo, miedo le tiene en este momento. Sí. Aparte del miedo, ¿no? Del saber quién es Marc Márquez. Eso ya lo tienen todos clarísimo. ¿Vale? Entonces, yo insisto en que creo que Ducati va a conseguir mejorar un poquito a lo largo de las carreras europeas, ¿vale? Y sobre todo Marc Márquez, y sobre todo mejorar de cara a pilotos que ahora están apagados y que encuentren la confianza. Porque yo también espero un Alex Márquez, espero algún chispazo de Morbidelli, aunque sea de despedida, y a Peco, A ya Peco, sé que claro. soy un iluso, y sobre todo Fermín. Bueno, Sobre todo Fermín. Y Pedro, cuidado con Pedro, eh. No, no, pero me refiero a la Copa Ducati. Ah, dentro de la Copa Ducati. Vale, Dentro vale. de la Copa Ducati, Ducati tiene que. Y todos esos, pues son gente que, bueno, que va a estar ahí. Y, sí, y por supuesto, Pedro Acosta. Marco Bezzecchi está ante. Fíjate, cuando yo te decía antes que tenía más presión de cara al fin de semana Ducati que Aprilia, a nivel pilotos, comparativamente, yo creo que tiene más presión Marco Bezzecchi que Marc Márquez. Porque Marco Bezzecchi Sí, sabe sí. y lo ha dicho, es lo que ha dicho, que tiene que conseguir esa regularidad. Y que lo que tiene por detrás, lo que cuando hace así, levanta la vista y mira el retrovisor, lo que ve, lo que ve que viene por ahí eh, es una jauría de lobos espectacular. Entonces, Y el va a primero es su ser. compañero. Y el primero, Jorge. Entonces, para Marco Bezzecchi, que nunca ha demostrado existencia, es su gran reválida, eso está clarísimo. Y para Jorge Martín, que sí lo ha demostrado, tiene una fortaleza mental espectacular, pues también es su gran oportunidad, porque Jorge Martín también sabe que es el año de Aprilia. Mira, en el tema de lo del año de Aprilia y todo eso, y que se lo han dicho, hay una imagen que te quiero comentar de estas cosas que comentamos así, cuando estamos así, pues, vienen ideas y nos da tiempo a compartirlas con nuestros seguidores, que yo sé que les gusta. Hay un detalle que ha pasado desapercibido de la foto de familia donde están las fábricas de la MSMA haciendo un corrillo de pastores. Ah, sí. Antes o después, la verdad es que no lo sé, Hay que buscarlo. de la reunión con la gente de Liberty Media en Austin. Reunión que no llegó a buen término en ese momento. Y que acuérdate que los popes de la información decían que el acuerdo era inminente, ¿eh?
Ya te lo digo porque son los mismos bueno, que han colocado la parrilla sin que esté todavía nada oficial. Yo todavía también lo dejo ahí eso. Aunque ya me he afeitado, ya me he traicionado a mí mismo. Pero en esa foto, en ese corrillo, si tú te fijas, primero falta Honda. Sí, Los de Honda no correcto. están. Porque Honda no se... esas cosas mundanas ellos hablan con Liberty directamente, ¿vale? No en grupito. Y luego del grupito pues está un tío que es el director general de KTM, hay otro tío que es el director deportivo de Yamaha MotoGP, Paolo Pavesio. Está el consejero delegado, que también es un cargo elevadísimo, ¿vale? De Ducati, Claudio Domenicali, gente top. Y en Aprilia, ¿quién está? Además de Rívola, que también es consejero delegado, está el puto dueño de la compañía. El amo, no el boss, Que es el un clon amo. de Rívola. Es un clon de Rívola y es el hijo de Roberto Colanino, Michele, Roberto Colanino, que en paz descanse, íntimo amigo, No encuentro la intimísimo imagen, ¿eh? amigo de Carmelo Espeleta durante décadas. Entonces, ahí es donde no va Austin, Michele Colanino, porque le gusten los bares con música en vivo de la famosa capital de Texas. ¿Eh? Fue a trabajar lo que hay que trabajar. Oye, si este es nuestro año, vamos a dejarlo todo colocadito y luego vamos a confiar en los pilotos que tenemos, evidentemente. Y ahí tienen a un campeón del mundo de MotoGP y por eso le van a dar. Va a pasar la misma historia. Mira. No sé si va a terminar de la misma manera, ¿eh? Pero va a pasar la misma historia. Esa es la foto, ¿no? A ver, que me pongo las gafas. Sí, ahí están. Esta es la foto de Ahí Austin. está, Michele, ¿lo ves ahí? Claudio Domenicali, Pete Beirer, Gia Viña, Ajá. Máximo Rivola está de espaldas. Paolo Pavesio creo que es el que está detrás de Máximo Rivola, ¿no? O a lo mejor está tapado Mm, por Gia Leña. Bueno, pues ahí los tienes. Y y ahí el falta Honda único que solamente. es, falta Honda, y el único, y de Aprilia está el dueño. No solamente está el jefe, que también está ahí el jefe, sino el dueño. Para ver lo que se habla. Ahora ya, con esta foto en Ristret, no tengo más remedio que acordarme del refrán castellano que dice reunión de pastores, oveja muerta. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Oye, pero que no esté Honda, tío, siempre me parece siempre como una sensación de poder y en plan como esto no va, estas cosas no van conmigo, estas cosas no van con nosotros. Vosotros negociar, vosotros haced lo que queráis, negociar lo que queráis, que nosotros vamos por nuestro camino. Nosotros somos Pues Honda, mira, estamos por yo encima te, de esto. yo te voy a decir lo que es y están pagando su penitencia. Chicho Lorenzo hace ya casi 20 años me regaló una entrevista impagable que está en un vídeo para miembros de Nico, donde el titular que le saqué enseguida, en las carreras de motos, no dijo MotoGP, en las carreras de motos están los 7 pecados capitales. Vale, el de Honda es la soberbia. Bueno, te digo una cosa, que la Es soberbia la, so- es depende la soberbia. la soberbia depende de dónde venga. Se podría decir que a veces que puede estar justificada. En el caso de Honda no Nunca, podríamos considerar que es una soberbia justificada. nunca. No, no. Permíteme que aquí me convierta en un torquemada. No, no, no. Que estoy muy religioso, ya ha pasado la Semana Santa que hace tiempo. Igual que te he nombrado el Antiguo Testamento, o sea, es que es un pecado capital. Ya, estás hoy muy Alger Suárez, Diego. Estoy muy, sí, sí, sí. Estoy que voy a tener que acompañar a misa diaria a mi madre esta tarde aquí en Cádiz. Que como siga así. No, pero es que es un pecado capital. Es por los que ibas al infierno. Los 7 pecados capitales: la gula, la soberbia, la envidia, la lujuria, la pereza. Y me quedan 2. Pero que la ira. Fíjate, ¿no? Ahora la ira, en el ámbito civil, hemos
puesto negro sobre blanco como lee los delitos de odio. Entonces, la Claro. soberbia es una característica de Honda desde hace 50 años por lo menos. Y es algo con lo que ha luchado Carmelo Espeleta desde que llega al Mundial como director adjunto de Dorna de Banesto, esto lo hemos contado ya, ¿vale? En el año 92. En el año 92. Y se da cuenta de que tiene que hacer lo que diga Honda y lo que diga Philip Morris, a la que convence para seguir en el Mundial, porque el inglés de Philip Morris, cuando ve que es Carmelo el que va a llevar los temas, dice que se van, y luego Carmelo se convierte en su mejor amigo, y lo es durante décadas. El tío de Philip Morris, que no me acuerdo del nombre, con Carmelo Espeleta. De hecho, tengo por ahí una foto guardada, porque Carmelo era gentleman driver, le gustaban las carreritas de coches, pero bueno, de coches antiguos y tal. Pero bueno, iban rápido, de vez en cuando se cargaban alguna joya, ¿eh? Oh. Y él iba con un mono de Marlboro, Carmelo. Iba equipado de arriba abajo, pues se lo regalaba su colega, vamos, eran súper íntimos, ¿no? Pero durante todos los 90, y luego la creación de la Dorna ya fuera de Banesto, que ahí es donde entra con Enrique Aldama, y ahí ya se queda de director general y luego consejero delegado Carmelo, ¿no? Ya es el amo. Y todo lo que es el paso de las 2 tiempos a las 4 tiempos, con ese hito histórico de Valentino Rossi ganando con la última 500 y con la primera MotoGP. ¿Vale? Eso es una imposición de Honda. La Moto 2 es otra historia que monta Honda, y de hecho va con motores Honda. La venganza de Carmelo, entre comillas, o su revancha, más que venganza, se produce a lo largo de la década prodigiosa de Marc Márquez, cuando convence a Nakamoto que a su vez convenza a Honda de asumir la electrónica única. Y le mete triunfo a Moto 2. Y entonces, desde entonces Honda deja de tener poder en el Mundial. Pero ellos siguen con su soberbia porque ahora Honda es el principal cliente de Liberty Media. Y entonces no se meten en una reunión de pastores. Ellos ya hablarán con Stefano Domenicali y con el otro que nunca me Ya estará acuerdo. hablado. Ya estará hablado, eso seguro, vaya. Claro. Y por eso todo el mundo sabe, todo el mundo que tiene información en ese paddock sabe que los años que vienen son los años de la hegemonía de Honda. Place to be, el lugar en el que estar. Entonces, bueno, Lo pues saben también los pilotos, ¿eh? Yo ya, recuerdo, lo sabían ya, ¿eh? y por eso me sigue chirriando la dupla Pedro Márquez a todos los niveles. Porque Bueno, yo creo que al final es elección. aunque será maravillosa y la vamos a disfrutar desde Sí, un punto de sí, vista y tanto, deportivo y y tanto. competitivo, yo la veo contra natura desde el punto de vista, porque el propio Pedro tiene que saberlo. Sabe que Honda mataría por él. Bueno, Alberto Puig dijo que había sido muy valiente Pedro al querer medirse con la misma moto a Marc, con lo cual ahí Alberto ya estaba, deja entender que Pedro se vaya a Ducati y que no va a estar con ellos en Honda, ¿no? O sea, lo deja entender ahí. Mira, El momento de Pedro con Ducati era 2026. ya, pero no ha No, podido ser. eran 10 millones. Ojalá, ¿eh? ¿Eh? Porque tú, y más que podría estar haciendo Pedro ahora, ¿eh? Porque fíjate todo lo que está haciendo Dillan Antonio. Bueno, imagínate Pedro Acosta, Fabio Di Antonio en el VR46. Ya, ya. Es que, Sí, es sí. que yo, vamos, igual tengo por aquí, pues voy a agarrar una camiseta, por si veo a Valentino en Jerez este fin de semana, voy a hacerle así, y la voy a poner así, delante, una camiseta del canal de ¿qué estamos haciendo? Que tienes 500 millones de euros en tu cuenta corriente particular. ¿Quieres hacer el favor de que Pregunta más pastor. 10? ¿Qué más Ya. 10 en esto, tío? Pues no, tienes a tu amigo Morbidelli todavía un año más. O sea, ¿para qué quieres tener un equipo de MotoGP? Y encima Pedazo, se lo lleva después el de nuevo. ¿qué de ganador tienes? ¿Dónde está tu espíritu de ganar, ganar y volver a ganar? Que te convirtió en Valentino. Lo has perdido como gestor. Tienes un equipo que con Morbidelli y Dillan Antonio, ¡ole tus pelotas! Y además demostrado que Ducati, con una Ducati satélite puedes ganar el título, si tienes Bueno, para ganar. claro. O sea, que no tiene la excusa de decir, no, hombre, que somos un satélite, entonces. No, no, no.
Puedes intentarlo. Se ha Bueno, hecho. ahora este año ganará Gian Antonio el título y nos pondrán este vídeo en Italia. Ojalá. Bueno, oye, yo fliparía que ganase Villarreal el título. Me parecería tan rocambolesco que firmo ahora simplemente por ver cómo sucede eso. Simplemente por ver cómo sucedería, yo firmaba. Te voy a decir una cosa de Honda, porque sabemos tú y yo, por buena fuente, que Sí, sí, sí. David Alonso va a ser en principio compañero de Fabio Quartararo. Que Fabio Quartararo ya es el que además cuando hablas con gente de Honda, ya no, ahí no hay, no se esconde nada. Todo el mundo ya sabe quién va a ser un piloto seguro. Sin embargo, yo, hablando con gente de Honda, de Honda sobre, porque yo he dicho, oye, además yo fui directamente y dije, bueno, que ya segundo piloto lo tenéis, ¿no? Y a mí me preguntaron, ¿ah, sí? ¿Quién? Y yo dije, oye, pues David Alonso. Pues según yo tengo entendido por una buena fuente, va a ser David Alonso, ¿no? Y a mí lo que se me dijo era que no lo sabían, que ellos, el primer piloto sí lo saben, y es el que todo el mundo sabe, que el segundo, ellos no lo saben, y que incluso a alguna gente de Honda, cuando hablas con ellos, les sorprendería que fuese David Alonso. Lo dije Les yo el otro día. sorprendería porque dicen que además tiene más sentido que fuese incluso Diogo Moreira antes que David Alonso, porque consideran además que el salto de Moto2 a MotoGP, que el salto hoy día consideran que es más complicado que en el pasado porque dice entender el MotoGP actual y todo, dice, ¿qué dijeron? No, también me dijeron, no lo sabemos, o sea, la persona que yo pregunté, no lo sabemos, lo mismo sí. No decimos que no, que no vaya a ser David Alonso, pero ¿qué les sorprendería que subiesen directamente a un piloto de Moto2 al oficial de Honda? O sea, que ahí a ver qué es lo que pasa. Te lo digo porque como tú eres de los que piensa que también te sorprende que fuese Claro, así. claro, bueno, porque exactamente, porque es lo que conté el otro día cuando estábamos ahí todos juntos en el canal de Nico. No sería, solamente ha roto ese modus operandi Honda, y es en el caso de Mark en el año 13, que además fuerza también la eliminación de la ley anti-rookie que se había creado en la post llegada de Lorenzo. Cuando Lorenzo llega en el año 8 directamente al equipo de fábrica de MotoGP, los satélites se quejan de que no puedan nunca optar por pilotos buenos, ¿no? Entonces hacen una ley anti-rookie ad hoc para evitar lo de Lorenzo, que está vigente durante el año 9, durante el año 10, durante el año 11 y durante el año 12. Por eso Stefan Bradal, por ejemplo, campeón del mundo de Moto2 antes que le gana el título en su primer año de Moto2 a Marc Márquez, Stefan Bradal va al LCR, ¿vale? Y en el LCR se pierde. Y Marc Márquez se quita esa ley durante el año 12, en el que Marc gana su título de Moto2 y sube directamente a MotoGP. Vale, y es la única vez que Honda ha hecho eso, porque todo lo demás es, oye, voy haciendo la mil y tal. La otra derivada es que, a ver, yo veo las carreras de Moto3 y Moto2 y las motos de Moto3 y Moto2 de Aspar corren más que ninguna, también te lo digo. Tienen unos mecánicos espectaculares con las configuraciones y con los desarrollos, pero es impresionante cómo van esas motos. Pero David Alonso, pues, quiero decir, el Mundial de Moto2 sí que no se puede decir, no está nada claro quién lo va a ganar. Si encima sube sin ser el campeón, claro, es que date cuenta que Ogura sube siendo Subió campeón siendo del mundo campeón, Moreira y también. Diogo sube siendo campeón del mundo, ambos a satélites. Sí, sí. Entonces, Claro, lo que pasa es que yo creo que es la vitola, ¿no? Que tiene David Alonso, de ese que claro, todo el mundo le y, da esa cosita de tocado por una varita. Que yo también dije, claro, cuando subió de Moto3 a claro. Moto2, yo dije, oye, vamos a ver qué hace en Moto2, que tampoco lo está haciendo mal, pero tampoco está haciendo una cosa. O sea, no es Pedro Acosta. Ah, no, 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 no. O sea, es que no es Pedro. Oye, es que ni Raúl Fernández, que acuérdate lo que hizo Raúl Fernández. Ay, es que eso fue la Claro. locura. Entonces eso por un lado. Y por otro lado, hay otra cosa en lo que se refiere a las fuentes fiables. Hay una cosa muy clara, que yo, en esto es en lo que yo siempre machaco el mensaje. Ujú. Nadie de los que están hablando, certificando y creyéndose ellos
lo que cuentan, nadie de la gente que habla con esa categoría, de eso está hecho, ha visto ese contrato ni esa firma. Ya. Ya, ya. Y los que supuestamente lo hayan podido ver, que son los protagonistas, tienes el caso de Marc Márquez en Goyana diciéndole a Mela, si estuviera firmado, se hubiese tenido que anunciar, no aguantaría. ¿Cuándo nos creemos a Marc? ¿Un día sí, otro no? ¿O qué? Porque a mí me parece que Marc ha tomado una actitud inteligentísima desde hace años, no es de ahora, en el que él no te cuenta toda la verdad, pero no te miente. Ya. ¿Vale? Él te puede estar señalando a la aerodinámica para que no le preguntes por la electrónica. ¿Vale? Pero no te miente. O se puede ir por los cerros de Úbeda y no contestarte una pregunta que no te la quiere contestar. ¿Vale? Lo hace así, saca el capote y torea. Pero no dice una mentira. Que es lo que le tuvimos que decir Mela y yo hace años a Jorge Lorenzo cuando fichó por Ducati. Dijiste, ayer dijiste que no, ayer nos dijiste que no estaba hecho. Y nos dijo Jorge Lorenzo, es que ayer os mentí. Eso Marc no quiere pasar por eso en su vida. ¿De acuerdo? Ya. Nos lo dijo así, ¿eh? Ya. Nos lo dijo así, a Mela y a mí, en el boss de Yamaha, en el Hospitality, un viernes, no, un sábado. No, un viernes porque lo había dicho, nos lo había desmentido el jueves, ¿vale? Ya saltó el viernes, y ya, pues ayer decías que no, es que ayer os mentí. ¿Vale? Entonces, tiene que ser algo muy grave para que Marc tuviera que llegar a la tesitura de tener que decirnos, es que ayer os mentí. Ya. Y ese no es el escenario de Goyana. En Goyana, cuando le dice eso a Mela, ¿vale? Se lo está diciendo de verdad. Es lo que yo entiendo. Y luego hay otra derivada. De esas fuentes fiabilísimas, ¿vale? Que nos cuentan cosas, ¿de acuerdo? Es verdad que es gente que habla con protagonistas, pero hablan off the record, y lo que no se dan cuenta es que ahí sí, que abiertamente, esos protagonistas pueden estar mintiendo. Ya. También, claro. Y lo que pasa es que luego tú dices, pues esto, tal, no sé qué, como, cuéntalo tú, que yo no puedo y tal, no sé qué, vale, pues estupendo. Pero el concepto está en que esas personas se fían de esas otras. Y lo que a mí me ha enseñado las décadas de estar en este mundo, este mundillo, es que no te puedes fiar de nadie y muchas veces ni de ti mismo. Yo también pienso, tío, que al final todo el mundo que está en este mundillo, incluyendo pilotos, nosotros, todos, yo creo que al final todo el mundo sabe que si te cuentan algo es porque saben que tú posiblemente lo vas a contar. Si no, no te lo cuentan. Claro, Si no, no te lo cuentan. claro, O claro, sea, eso lo pero a tengo todos los yo niveles. clarísimo. Si a mí alguien me escribe, si yo hablo con alguien de un equipo, de no sé qué, y me dice algo, a no ser que me diga explícitamente, no digas esto, pero si no te dicen nada, yo doy por supuesto, a ver, no que lo Pero, tenga que decir, pero por supuesto que si me lo cuentan, lo puedo contar. Y es porque quieren que yo lo sepa para que lo pueda contar. Otra exacto, cosa es que lo que me estén contando sea así 100%, pero que me lo cuentan para ahí en plan, como te dejo el pocillo ahí, te dejo la semilla para que tú ya, si quieres, lo esparzas. exacto. El caso del fichaje, no fichaje de Dani Pedrosa por Yamaha en el 17. O sea, eso debió de ser más bestia, eso debió ser casi un encargo. Pero incluso las cosas que ha contado Mela y el propio Jorge Lorenzo, de lo de no soy un campeón, no soy un gran piloto, soy un campeón del mundo, es que el jefe de prensa entonces de Jorge Lorenzo le pide a, a Mela que le haga la pregunta. Oye, me dice don Jorge que le preguntes esto, para poder soltar ese titular, porque Jorge quería que Dar el ese golpe, sí, sí. jueves, ese jueves de Gran Premio, mandara ese titular como efectivamente pasó, ¿no? Entonces, a mí me han llegado a contar escándalos hasta de cama de gente, de enemigos pensando que yo lo iba a contar, ¿sabes? O los temas fiscales famosos que tiene la gente. Hace años, o sea, me lo contaban de un promotor de un equipo que querían echarlo.
y que finalmente no está ya. O sea, que es así, ¿no? Y me lo contaba un tío de otro equipo que estaba, que yo sé que trabajaba codo con codo con Dorna, ¿no? Entonces era, bueno, pues a ver si lo soltaban, a ver si lo soltábamos y echábamos mierda sobre esa persona. Entonces, Ya. eh, eh, a nivel fichajes pasa lo mismo. Por eso, yo lo que quiero decir es que cuando está pasando todo el tiempo que está pasando, ¿vale? Es porque, a no ser que ya en mayo explote esto, como pasa el mes de mayo, Pero tiene que ser ya en mayo, Diego. No puede ir más. Yo no no creo que puede ir pueda más ir allá. más Es que rápido. y me estoy refiriendo, no te digo ya, claro, porque ahora mismo puede pasar cualquier cosa. Todos creemos que va a pasar lo que todos creemos que va Esto a pasar, es pero como el gato de Schrödinger. exacto, pero ahora mismo puede pasar cualquier cosa. Entonces yo te pregunto, clave mercado, imagínate que Ducati, por la razón que fuera, que sería forzada por las circunstancias, oficializa el fichaje de Pedro Acosta, solo el de Pedro Acosta para 2027. Es que arde Claro, ahí, mogote. ahí arde todo sin duda. O sea, me cuesta imaginar que lo primero no sea lo de Mark. Como lo primero no sea lo Claro, de Mark, arde todo, absolutamente. pero sí, pero es que incluso te diría que si empiezan a saltar, vamos a olvidarnos del Ducati de nuevo. No hay nada oficial más allá que lo de Marco Bezzecchi, que le sentó tan mal a Liberty y todo aquello. Ujú, Pretemporada. En Sepang, además. Ni siquiera en correcto. Tailandia, en Sepang. No se ha vuelto a oficializar nada. Entonces, vamos ahora a dejar al Ducati Lenovo en la nevera y vamos a pensar que en este Jerez, en el próximo Le Mans, se empiezan a oficializar cosas como Alex Márquez a KTM, ¿vale? Oficial. Fabio Quartararo y Honda, oficial. Jorge Martín Yamaha, oficial. Y en el Lenovo sigue sin pasar nada. También es un movidón. Totalmente. No, No tan totalmente. bestia, no tan pirómano como el que he dicho antes, de Pedro, pero es que también sería un No, movidón. no, totalmente. Es más, a mí me cuesta pensar que en el momento en el que empieza a ver fichajes, lo primero no sea lo del Lenovo. No, lo primero lo de Mark, Claro, no lo del lo de Lenovo. Mark. Cuando digo Es que Lenovo me tiene que refiero a ser Mark. lo de Mark y efectivamente en el Lenovo. Sí, sí, ¿Y, sí. Eso es lo que yo creo que, y que por sería lo qué? primero. ¿Y por qué? Porque parece que ha pasado por el aro Ducati y va a pasar por el aro de un solo año, un 1+1, que es un solo año, que lo va a decidir Mark a lo largo del inicio de la temporada 27, donde va el 28, ¿eh? Y con la premisa que para Mark es muy importante, esto me lo explicaba también un tío de Honda, por cierto, es que para Mark, date cuenta que el tío está, o sea, la experiencia es un grado y en el caso de Mark es el grado supremo, ¿no? Dentro del momento en el que estamos, que hay que ver también dónde se dice que Honda, pero también Honda con Aston Martin iba a ser la hostia en la Fórmula 1 y mira tú qué mierda han Ya. hecho. Entonces, claro, los pilotos son de los pelos de la burra. Entonces, bueno, tendrá problemas con la Ducati, pero Ducati tiene el 27, no va a tener estas restricciones y en cambio está trabajando muy bien y sobre todo, es una moto derivada de las Superbikes que tiene que ahí sí que hay una Copa Ducati, Superbikes. Por lo tanto, claro, pero sobre todo hay una condición. Y es que si tú cambias de fábrica este año, mira qué interesante, te quedas todo el calendario que va a haber, que empieza ahora, Sin que probar puede nada. incluso darse en Jerez, de dar alguna Ujú. vuelta. No lo sé, creo que no, pero hay otros puntos en el calendario que son las pruebas de las motos del 27. Ya. 850 centímetros cúbicos, 4 kilos menos de peso. Acuérdate siempre de este dato, querido Frank, que es Y los test el con tapado. Pirelli. Y las Pirelli, y los Pirelli, y los Pirelli. Entonces, Sí, sí. Jorge Martín, Fabio Quartararo, Alex Márquez y Pedro Acosta
no van a tener ese calendario de test. Bueno, y Peco. Y Pecco Bagnaia. O sea, Que 5, ¿no? todos esos no van a saber lo que es una MotoGP 27 hasta el test de Valencia. Hasta prácticamente diciembre. Exacto. En un día que ya sabemos para lo que vale. Ya. Y Marc ya vendrá trabajado de todo eso. No moviéndose de Ducati de cara al 27. Y luego el 27, pues ya veremos. Y si el cuerpo le respeta a Marc, diplopía, hombros, ¿vale? Pues evidentemente, como también ha dicho Alex Márquez, tenemos Marc para algunos unos años cuantos más. años más. Ojo. Sí, sí. Ojo. Ya, bueno, yo muchas veces pienso, es cierto que Alex dijo eso, pero yo muchas veces pienso que también esas son las declaraciones más fáciles de hacer, ¿no? Cuando eres el hermano, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Es decir, yo creo que estará algunos años más, así ya y te cubres por todos lados. Si después no está, pues no está, y si está, pues fenomenal. No voy a decir lo contrario, ¿no? Ya, Siguiente pregunta, preguntadme por KTM. claro, ya está, ahí ya se quita cualquier cosa. Diego, por terminar, la última preguntita que quería hacerte para volver un poco al Gran Premio de Jerez es si piensas que realmente, como mucha gente cree, la gente siempre se agarra a Jerez, o creo que sobre todo porque es la entrada a Europa, no tanto por el circuito de Jerez en sí, pero si crees que puede que veamos aquí algún cambio o crees que la tónica va a ser la que hemos estado viendo en este comienzo de año. No, yo espero ver cambios. Pero cambio, o sea, cambios realmente que tengan un cierto valor de verdad o pequeño. No, el valor de esos cambios luego los determinaría el resto de la temporada europea, hasta el parón de verano, e incluso después, pero cambios desde el punto de vista del entretenimiento. Me estaba refiriendo a eso, básicamente. Es decir, yo no quiero ver, lo que no quiero ver es a un Besekki pirándose y que estemos viendo una carrera por el segundo y por el tercer puesto. Oye, que si lo hace, yo como siempre digo. Pues si lo hace, los huevos, pues pero fenomenal, claro. O sea, yo me refiero a esos cambios, a un. Pues eso, a un Pedro Acosta y un Jorge Martín como tapados que vienen. Pero ¿tú crees que ya a Jorge Martín se le puede considerar tapado? Que yo creo que tapado tiene poco ya, Jorge, ¿eh? Ya poco. No, digo para Jerez, porque estamos hablando. Es que eso es lo que me preocupa, cómo Marc gestiona de cabeza el que la llegada a Jerez le mete todavía más presión de tener que dar un golpe en la mesa más allá del que supuestamente tenía que dar en Austin. Y el golpe que dio pues fue el del viernes y el del sábado barriendo a Villan Antonio. Entonces, eso es lo que tiene que gestionar Marc. Que es dificilísimo, por eso le admiro tanto. Y que no esté, es muy difícil. Y es un tema, pues eso, realmente duro. ¿Qué cambio me gustaría ver? Bueno, pues a lo mejor que Marc pueda ser, pues eso sería maravilloso, claro. Que Marc pueda dar ese golpe encima de la mesa, imagínate, ¿no? Que nos encontramos con un Marc, sería increíble. Pero es que yo sé que está toda la afición soñando con eso. Sí. Y sé que la parte mágica, la parte de la magia que tiene que ver con estos 9 títulos de la cabeza de Marc, también sueña con eso. Yo creo que también tiene la espinita aún ahí con Jerez, ¿eh? Bueno, esa espinita se la tiene que quitar. Marc tiene con Jerez una relación de amor-odio, porque es un circuito que le ha quitado mucho más de lo que le ha dado, y sin embargo por el que siente pasión. Y por el ambiente y por todo, ¿no? Entonces, esto es un tema, pues un poco como lo de Alberto Puig, como Alex Cribillé, como los old school españoles. El propio nombre, ¿no? De Ángel Nieto. Ángel Nieto venció, una vez que Ángel Nieto fallece, a la hora de darle su nombre a un circuito, venció el Ángel Nieto de la afición, el post-piloto. Cuando las grandes gestas de Ángel Nieto fueron en el Jarama. Hubiera sido mucho más lógico que el Jarama se llamase Ángel Nieto.
porque fue allí donde precisamente en una carrera se cae, la gente se estaba yendo y el tío se sube a la torre de control y dice que no me voy, que voy a salir en la siguiente y es campeón del mundo, lesionado en la siguiente. Entonces, eso fue apoteósico, pero fue en blanco y negro, y yo era un niño de parvulario, pero o ni siquiera, creo que era un bebé, era un bebé de teta, o estaban haciendo. Pero, pero por eso te digo, es que esa es la fuerza de Jerez. O sea, ha podido estar con el mito de Ángel Nieto, se ha ganado al mito de Ángel Nieto, que Sí, nace en el sí. Jarama. Y bueno, y Marc Márquez podría ser el ídolo de Montmeló como piloto catalán que es, y su obsesión es Jerez. Bueno, pero porque Jerez es Luego es especial, tío. curioso porque Jerez a es nivel, especial, ¿no? sí, a Pero nivel de para circuitos, todos. Yo creo que para los pilotos españoles, obviamente, pero yo creo que es uno de esos grandes premios al año, uno de esos circuitos que todos los pilotos tienen no, no, marcado, no, ¿no? Como, es, como uno de las catedrales del motociclismo en los es la leche, que es la es leche, especial, es distinto. es la Donde leche. vamos a ver, donde vamos a ver a Valentino Rossi seguro por primera vez en el paddock, donde va todo el mundo. Claro, claro. Yo me acuerdo que tenía esa pugna simpática, además, la hacíamos de forma simpática con Ernest, porque fue el que empezó con lo de la Catedral del Sur, y yo ya en la época mía de Motorracing le llamaba la Meca, a Jerez, también por nuestra tradición andalusí y todo esto, ¿no? Total, Entonces era total, total. La Meca, oye, porque... Entonces a mí se me ocurrió la metáfora, de no, no, si es que la catedral es Asen, porque Asen se va, como a misa, ¿vale? Pero a Jerez se peregrina. Porque, Ahí me gusta, ¿eh? claro, Me entonces se gusta, me peregrina gusta. como se peregrina a la Meca. Porque, claro, viene gente del norte de Europa. Entonces, por supuesto, la afición local de Jerez es simpaticísima y es maravillosa y es la que hace la gran masa. Pero realmente, además, sobre todo el Jerez de mi juventud, que mañana, que esta tarde se hace en la gala de los 40 años, o sea que imagínate, tenía yo 17, o 16, en este caso, 16, pues el Jerez de mi juventud, de mis 20 añeros, el ambiente, que yo lo vivía como aficionado, aunque ya fui de fotógrafo cuando ganó Alberto Puig. Alberto Puig recuerda esa victoria Ya vamos, ves. el, el, lo, que, lo que más alucinante del Jerez de los 90 era la marea de gente que venía de todos los rincones de Europa, pero que venían rusos en moto, venían, por supuesto, venían nórdicos, Y alemanes también por se un junta, ¿no? tubo. Que qué sitio, ¿no? O sea, que No, claro, tío. claro, 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 claro. Es que eso también la gente que no es de por aquí o que no está por aquí, es que claro, es que todo el mundo que viene aquí a lo que es el sur de España, la bahía de Cádiz y todo esto, es uno de Bueno, hay esos muchos. paraísos, uno de esos sitios que el clima suele ser también muy, muy agraciado con la gente, es muy, Sí, 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 yo sí, creo que es un sitio en el que apetece también estar. hay alemanes y que yo conozco ya la segunda generación, ingleses que han heredado las casas de sus padres que compraron en los 90 viniendo al Gran Premio. Pero además casas chulísimas que ahora valen que compraron pues yo qué sé, por 40.000 pesetas porque eran casas de pueblo de Ya las ves. pedanías que tiene Jerez alrededor del circuito. Hay pedanías maravillosas, La Ina, Sí, es sí, una sí. marca de vino fino, Cuartillos es una delicia. Bueno, es que es alrededor del circuito, bueno, lo que está al lado Torre Melgarejo, Ujú. eso linda con el circuito, eso es una auténtica maravilla. Entonces, ahí hay gente bueno, que de la época de más hippie, o sea, pero que, y bueno, pues es que ya yo conozco a las segundas generaciones que lo tienen de su casa de vacaciones. O Claro, sea, tío. es una cosa impresionante, vamos. Bueno, yo, por terminar, lo único que quiero decir es que la gente que vaya en coche, sobre todo si vas en moto, no vas a tener problemas. Pero si vas en coche, madruga. Madruga, No, 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 madruga, vaya al circuito. los atascos son también en moto. Mira, yo voy a hacer un Sí, pero en llamamiento moto, pero sí, pero en moto no tienes tanto problema. En moto al final acabas llegando, joder. En coche es una. En pero coche que no, aquello es no, que criminal. cuando se para todo. Porque además, te voy a decir, y voy a hacer algo políticamente incorrecto. Hacer un llamamiento precisamente a los motoristas que van y se quedan 1,5 kilómetros antes de la que es el desvío, hacen paradas en el arcén
y ahí se concentran una serie de motos en un tercer carril que lo colapsan porque están parados. Y además hay una cosa que es cierta, hay mucho ambiente local, y cuando hablo de local me refiero a andaluz, que viene a acampar, a casa de amigos, pero que no tiene entrada. Y que lo que le gusta es la marcha motera, de estar ahí, entonces, bueno, y que hay gente que no va a entrar al circuito y que se paran bueno, es tan alucinante que se va la cobertura de los móviles, o sea, de la cantidad de gente que estamos tirando de la señal. Y bueno, ese es un problema que lo generan las propias motos. O sea, curiosamente, o sea que sí, hay que madrugar a lo bestia, eso está claro. Hay que madrugón. Bueno, tú te vas a meter unos buenos madrugones, ¿no? Para No, estar bueno, por allí. mi planteamiento es dormir en el circuito, o sea, Sí, lo he hecho, vamos, dormir, levantarme a las 4, 3:30, claro, claro. 4, y luego hacer un segundo round de dormir a siesta de matinal en el coche. De hecho, vamos al parking 1 y mucha gente, están los coches llenos de gente sobando, ¿eh? Claro, claro, claro. Normal, normal. En Motorland, lo que suelo hacer es llevarme una furgo. Motorland es criminal. Sí, sí. No, pero me llevo una furgo donde le monto a la furgo. No me puedo llevar una camper porque entonces no te dejan meter la camper, Ajá. ¿vale? Pero una furgo normal y corriente, una furgo de reparto. Sí, sí, Y sí. entonces, cuando tú abres el portón lateral, en vez de frutas, lo que tengo ahí es una cama con la maleta, con todo, y entonces las chanclas con todo ahí. Y Que Diego uso sabe, ¿eh? los y uso lo y uso lo paso el fin de semana entero dentro y uso las duchas de Motorland, que son espectaculares. O sea, Ah, que, me he duchado con más de un. Bueno, me acuerdo una vez con Ernest, los dos duchándonos porque teníamos una cena. Allí cada uno en su ducha. El, el, eh, qué imagen. y no, pues eso, y charlando de, oye, pues tal, hay a voces y tal, pero pues los camioneros de Valentino también lo usan, todos, claro. Entonces, bueno, pues como es una época que hace un calor tremendo, pues, Motorland este pero año. bueno, Lo va a mismo es ser el último año, de bonito, Motorland, ¿eh? claro, va a ser bonito porque va a ser el último. Mm, mm. Lo que pasa que, Además, yo tío, a mí. desde la Sonámbula tengo una ruta maravillosa, que voy por Atienza, Sigüenza, Guadalajara, voy cruzando España por el medio, sin pillar ni un kilómetro de Pasa que autovía. este año es en agosto, ¿eh? Claro, por eso, pues, furgoneta Criminal. sí, sí, va a ser El muy sol bestia. allí, tío. A ver si ponen en las zonas de Pelús y eso, a ver si ponen más arbolitos, ¿eh? Porque aquello era. No, ahí no hay arbolito que crezca ahí. Aquello es criminal, tío. Y encima Es un después del desvío páramo, te hacen pasar por Alcañiz a la salida, tío. Eso, el tema de es un. la. O sea, que yo lo que no entiendo, yo, Jerez, vale, lo puedo entender, el tiempo que tiene el circuito y eso. Pero hombre, si me montas un circuito allí. No, pero Jerez tiene una infraestructura hecha, que esa autovía existe por el Gran Premio, es la autovía Claro, Jerez-Arcos, pero y bueno, lo lo que que pasa se es que forma, todo se queda pequeño al final. pero en Alcañiz, tío, que me montan el Alcañiz, circuito que ahí, no me hicieron tendrías que haber nada, montado algo. no Porque es hicieron que nada. A aquello es ver, criminal. no, te cuento. Cuando se hace el circuito de Motorland, que se queda medio a hacer, es un circuito presupuestado en 300 millones de euros, del que se gastaron 120, no llegaron a más, iba a haber una gran ala, como lo de Silverstone, un edificio de Norman Sí, Foster también, iba a ser la leche aquello. Y entre todo lo que era el programa, digamos, como era todo del gobierno de Aragón, dentro del proyecto general que le presentan a Dorna, está la conversión en autovía de la carretera Zaragoza-Teruel, y los accesos que no se hicieron, que es un poco también por lo que se han ido de Phillip Island. No se ha hecho nada, ya. no se ha mejorado nada. No llega la gente. Y Aragón es lo mismo. Aragón, pues eso, entre dónde está, cómo ha quedado todo. Y volviendo a Marc, al final es el trazado favorito, no el circuito, el trazado favorito de Marc. Pero bueno, Bueno, pues veremos, vamos a disfrutar de veremos. este fin de semana. Totalmente. Dieguito, muchísimas gracias. Disfruta tú que Gracias a va. todos. Este año yo no estoy por allí, pero bueno, el próximo espero que sí. Si no, lo mismo intento irme al de Valencia, algo de eso, ¿eh? Que este año Bueno, además, Valencia es este maravilloso. año además te digo que yo creo que este año lo mismo el mundial se decide ahí, ¿eh?
No creo yo Sí, que vaya a sí, ser una sí, sí, cosa sí, sí. como el año anterior, ni de coña. Bueno, Diego, muchas gracias como siempre por este ratazo y nos vemos el miércoles que viene para el post de lo que habrá sido no solo Gran Premio, sino los test del lunes. O sea que tendremos cositas que hablar. Hombre, muchísimo, Chao, Diego. muchísimo. Chao, chao. Gas y cabeza para todos. Un abrazo grande.